En Navidad, mi hermano recibió un Ferrari completamente nuevo con un lazo rojo gigante en el garaje. Yo abrí mi regalo. Era un par de calcetines de 40 pesos. Mi madre se rió. Sé humilde. Cada uno recibe lo que merece. A la 1 de la madrugada, hice la maleta y me fui. Antes de irme, dejé un regalo de Navidad debajo de su árbol. A la mañana siguiente, cuando mi madre lo abrió, empezó a gritar sin parar. La mañana de Navidad, mi hermano pequeño desenvolvía un Ferrari completamente nuevo que estaba en el garaje con un lazo rojo gigante envuelto sobre el capó, mientras yo desenvolvía un par de calcetines de 40 pesos con la etiqueta de liquidación todavía pegada. Mi madre se rió, no con amabilidad, sino con una sonrisa de superioridad, aguda y satisfecha, y dijo, sé humilde. Cada uno recibe lo que merece. Mi hermano aceleró el motor de su nuevo coche. Yo sostuve los calcetines. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí finalmente se rompió. A la 1 de la madrugada de esa noche, mientras toda la casa dormía bajo las brillantes luces de Navidad, hice una maleta, coloqué un regalo de Navidad muy específico debajo de su árbol y desaparecí sin decir ni un solo adiós. A la mañana siguiente, cuando mi madre abrió ese regalo, gritó tan fuerte que los vecinos la oyeron. No volví para verlo. No lo necesitaba. Ya sabía lo que significaba ese grito. Mi nombre es Ximena. Tengo 30 años. Y durante años, fui la hija responsable. La que siempre se sacrificaba, siempre trabajaba, siempre daba. A los 27, me convertí en analista financiera senior en una importante firma de inversión, ganando más dinero del que nadie en mi familia jamás esperó. Mis padres me llamaban con orgullo su historia de éxito, la que llevaría adelante a la familia. Aplaudían más fuerte que nadie mis logros, elogiaban mi disciplina y presumían de mí ante cualquiera que quisiera escuchar. Pero su orgullo no era amor. Era un presagio. Poco después de conseguir ese trabajo soñado, el salón de eventos de mis padres en Valle de Bravo comenzó a colapsar financieramente. Se me acercaron con las voces temblorosas justo lo suficiente para ser convincentes. Llevaban 3 meses de retraso en los pagos, dijeron. Era temporal. Lo prometieron, solo hasta que el negocio se recuperara. Les creí. Acepté de inmediato. Pensé que estaba haciendo lo correcto por la familia, por la lealtad, por el amor. No me di cuenta entonces de que de temporal se extendería a 3 años silenciosos, o que mi generosidad terminaría comprando un Ferrari para mi hermano mientras yo vivía como una estudiante sin dinero. Pero esa verdad se revelaría poco a poco, construyéndose hasta la mañana de Navidad que lo terminó todo. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que me fuera, díganme, ¿qué hora es para ustedes ahora mismo y desde dónde están viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Mis padres describieron su situación financiera con delicadeza al principio, casi poéticamente, como si las palabras pudieran suavizar las matemáticas. El salón de eventos en Valle de Bravo había sufrido después de la pandemia. Las reservas habían caído y los clientes pospusieron bodas indefinidamente. Dijeron que les daba vergüenza pedirlo y que solo serían 3 o 4 meses de apoyo. Enfatizaron que yo era la que entendía de dinero, que era su forma suave de decir, tú ganas más, así que deberías arreglar esto para nosotros. Acepté sin dudarlo, no porque estuviera obligada, sino porque los amaba y creía en ellos. Configuré las transferencias esa noche, una a la cuenta de la hipoteca de la casa, otra al préstamo del negocio. Más que el alquiler de la mayoría de la gente combinado, retirado silenciosamente de mi nómina cada mes. Se sentía pesado, pero temporal. Excepto que el temporal se convirtió silenciosamente en rutina, y la rutina se convirtió en expectativa. El primer mes, me dieron las gracias 3 veces. El segundo mes, solo una vez. Para el cuarto mes, silencio. Sin noticias, sin señales de mejora. Solo un entendimiento tácito de que la ayuda era ahora una parte estándar de su plan financiero. Mientras tanto, el salón de eventos comenzó a publicar más fotos en línea, nueva decoración, iluminación mejorada, suites nupciales renovadas, un arco de entrada rediseñado. Llamaron a esto mejoras esenciales para atraer clientes de nuevo. Y esa palabra, esencial, se convirtió en su escudo. De repente, todo se volvió esencial. Muebles nuevos, pintura nueva, nuevo paisajismo fuera del local.
Mi madre afirmaba que era marketing. Mi padre decía que era imagen de marca. Y yo me decía a mí misma que no lo cuestionara porque no quería ver la verdad. Mi dinero no los estaba salvando del colapso. Los estaba capacitando para fingir que nada había cambiado. Rodrigo, mientras tanto, vivía como si el mundo le hubiera entregado un pase VIP. Incursionó en la fotografía durante un mes, luego en la producción musical, luego en el streaming, luego en la creación de contenido para redes sociales. Cada nuevo pasatiempo venía con equipo nuevo, cámaras, micrófonos, paneles de luz, software de edición, nada de lo cual compró él mismo. Vestía exclusivamente con zapatillas de edición limitada, ropa urbana de gran tamaño, gorros de diseñador. Mis padres lo elogiaban como creativo y decían que estaba a punto de lograr algo grande. Yo también estaba a punto de darme cuenta de que estaba financiando el estilo de vida de todos excepto el mío. Mi vida se encogió de maneras silenciosas e invisibles. Dejé de reemplazar las cosas cuando se rompían. Rechacé viajes a los que mis compañeros de trabajo me invitaban. Comía barato. Pospuse reparaciones necesarias en mi coche. Me limité para que ellos no tuvieran que hacerlo. Y, sin embargo, hablaban de dinero como si estuviera sucediendo a su alrededor, no por mi causa. Mi madre suspiraba ocasionalmente sobre lo difíciles que son los tiempos mientras sostenía una nueva joya que consiguió en oferta. Mi padre hablaba de cómo el salón solo necesitaba una gran temporada mientras planeaba expansiones de paisajismo. El peso emocional no estaba en lo que decían, sino en lo que no decían. Ni una sola vez mencionaron cuando planeaban reanudar el pago de sus propias facturas. Hubo un momento, casi olvidable, que lo cambió todo para mí. Mis padres organizaban una pequeña fiesta de compromiso en el salón y me pidieron que fuera temprano. Entré y los encontré discutiendo planes para un futuro proyecto de renovación, una extensión de un pabellón de cristal con vistas al lago. Hablaban de costos, contratistas, plazos. Sus voces eran esperanzadas, emocionadas, casi juveniles. Entonces mi padre dijo, ya lo resolveremos. Ximena siempre se encarga de las cosas. Ambos asintieron como si esto fuera natural, obvio, esperado. Esa frase se clavó en mi mente como una astilla. Yo siempre me encargaba de las cosas. No porque quisiera, sino porque asumían que lo haría. Aún así, no me rompí. Seguí pagando, mes tras mes, hasta que el total alcanzó una cifra que ya no parecía real, 925.200 pesos. Recuerdo estar sentada en mi apartamento una noche, mirando mi hoja de cálculo, dándome cuenta de que había pagado más en sus vidas que en la mía. La cifra era lo suficientemente grande como para comprar un coche de lujo, un pago inicial para una casa nueva o 2 años de viaje. En cambio, se había convertido en un fantasma. Dinero que se desvanecía cada mes sin reconocimiento. La peor parte no era el dinero. Era el sentimiento de derecho que crecía a su sombra. Cuando alguien se sacrifica por amor y el receptor deja de ver el sacrificio, se convierte en servidumbre. Empecé a sentirme no como una hija, sino como una máquina invisible que bombeaba oxígeno financiero a una casa que nunca fue mía. A medida que se acercaba la tercera Navidad, la distancia emocional entre nosotros crecía. Mis padres me hablaban como a una asistente útil en lugar de a una hija. Rodrigo me trataba como a un personaje secundario en su vida. Y yo, agotada, sobrecargada y erosionándome lentamente, seguía diciéndome que mejoraría. Pero las familias construidas sobre cimientos desiguales no se equilibran mágicamente. Se agrietan, se inclinan, se derrumban bajo su propio peso. Aún no lo sabía, pero la mía ya se estaba derrumbando. Solo necesitaba un momento final e inolvidable para derribar toda la estructura. La Navidad se convertiría en ese momento. Para cuando llegó la Navidad, algo en la casa se sentía diferente, sutilmente teatral, como si mi familia estuviera interpretando el papel de feliz y próspera, aunque yo era la que pagaba en silencio las facturas que mantenían encendidas las luces del escenario. Cuando llegué al camino de entrada en Nochebuena, la casa parecía un reportaje de revista. Nuevas luces exteriores proyectaban cálidos reflejos dorados sobre el jardín. Un nacimiento completo de luces LED brillaba en el patio, acompañado de una corona decorada profesionalmente en la puerta. Dentro, un enorme árbol de casi 4 metros dominaba la sala de estar. Sus adornos estaban perfectamente coordinados en rojo,
oro y blanco. No era la decoración de una familia con dificultades. Era la decoración de personas que creían que las dificultades pertenecían a otra persona, a mí. Mi madre me recibió con un vestido de terciopelo nuevo y pendientes de diamantes que nunca antes le había visto. Mi padre se sirvió un whisky añejo que de ninguna manera debería haber podido permitirse. Y Rodrigo, bueno, Rodrigo flotaba por la casa como un heredero real esperando su coronación. Dejó caer pistas toda la noche sobre la gran sorpresa que esperaba por la mañana. Mis padres sonreían cada vez que hablaba, su orgullo hinchándose como un globo. Coloqué en silencio mis regalos modestamente envueltos debajo de la montaña de los caros y me recordé que la gratitud era opcional en esta casa, pero las expectativas no. Dormí mal en mi antiguo dormitorio. Las paredes parecían más pequeñas de lo que recordaba, como si la propia casa intentara advertirme que ya no pertenecía allí. Di vueltas en la cama, repasando los últimos 3 años en mi mente, las transferencias, los sacrificios, las señales de alerta que ignoré. Algo dentro de mí se retorcía más con cada recuerdo, pero lo reprimí. Se suponía que la Navidad debía ser pacífica. Me obligué a fingir. La mañana llegó con alegría forzada. Mi madre insistió en que nos reuniéramos alrededor del árbol como solíamos hacer, pero el momento se sintió vacío, escenificado para las apariencias. Rodrigo abrió su primera pila de regalos, ropa de diseñador, auriculares, zapatillas de edición limitada, un dron que probablemente nunca usaría para nada productivo. Cada artículo provocaba reacciones exageradas de su parte y asentimientos orgullosos de mis padres. Era una escena que había presenciado muchas veces antes. Pero este año, algo se sentía diferente, como si el universo me estuviera dando una última oportunidad de ver la verdad. Entonces mi padre metió la mano en el bolsillo y sacó el llavero de un coche con un brillante emblema rojo de Ferrari. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que Rodrigo estallara como si hubiera ganado un sorteo televisado. Corrió afuera, gritando incrédulo, y lo seguimos. Allí, estacionado en el garaje, había un Ferrari nuevo, reluciente bajo las luces fluorescentes. Rojo, impecable, recién salido del concesionario. Un lazo gigante se extendía sobre el capó. El olor a cuero nuevo flotaba en el aire fresco. Mi hermano lo rodeaba, riendo, filmando cada ángulo con su teléfono. Mis padres lo observaban con orgullo sentimental, como si regalar un deportivo de lujo fuera tan natural como regalarle calcetines a alguien. Yo permanecí en silencio, calculando instintivamente el rango de precios. Años trabajando en finanzas hacían imposible no hacerlo. Incluso el modelo más modesto estaba fuera del alcance de la sensatez para el presupuesto de mis padres. A menos, por supuesto, que nunca hubieran estado haciendo un presupuesto en absoluto. A menos que hubieran pasado los últimos 3 años dejándome cubrir lo esencial para poder desviar sus ingresos hacia extravagancias. A menos que las dificultades financieras que yo creía reales hubieran sido meramente una dificultad selectiva. Dificultad para mí, lujo para ellos. Regresamos adentro, y finalmente fue mi turno. 3 pequeñas cajas estaban cerca de la parte trasera del árbol, notablemente más ligeras, notablemente menos consideradas. Abrí la primera, una vela barata, claramente de un estante de liquidación. La segunda, un marco de fotos endeble con un arañazo en el cristal. Y la tercera, mi verdadero regalo, era un par de calcetines, blancos, finos, doblados descuidadamente, con una pegatina roja de liquidación de 40 pesos todavía pegada como un insulto. Mi madre no ocultó su sonrisa de superioridad. Ni siquiera fingió suavizar el momento. Sé humilde, dijo, su tono goteando satisfacción. Cada uno recibe lo que merece. Rodrigo se rió. Mi padre soltó una risita, y sentí que algo afilado y definitivo se rompía dentro de mí. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue silencioso. Una quietud tan absoluta que me asustó más de lo que la ira jamás podría hacerlo. En ese momento, los últimos 3 años se desarrollaron con perfecta claridad, las renovaciones, las joyas nuevas, las mejoras del salón, las decoraciones caras, el equipo que Rodrigo necesitaba para cada nuevo pasatiempo. No habían estado en dificultades. Simplemente habían reorganizado sus finanzas en torno a mis ingresos. El dinero de mis padres se destinaba al estilo de vida. Mi dinero pagaba la supervivencia.
El sentimiento de derecho de mi hermano era subsidiado directamente por mi sacrificio. Yo no era una hija a sus ojos. Era un recurso. Sonreí educadamente y les di las gracias porque la educación era mi armadura. Pero por dentro, la decisión ya se estaba formando, nítida, fría y absoluta. La mañana de Navidad no fue el punto de quiebre. Fue la confirmación, la prueba, el permiso que necesitaba para finalmente elegirme a mí misma. Y para cuando terminó la cena de Navidad, sabía exactamente lo que iba a hacer. No solo me iba a ir. Me iba a ir de una manera que nunca olvidarían. No me fui de inmediato. Esperé. Me moví por el resto del día de Navidad con una cortesía mecánica, sonriendo en los momentos apropiados, ayudando a limpiar los platos, viendo a mi familia celebrarse a sí mismos mientras fingían que yo no existía. Mi madre reproducía vídeos de Rodrigo sentado en el Ferrari como un príncipe. Mi padre se jactaba en voz alta ante los parientes sobre lo duro que habían trabajado para permitirse semejante regalo. Rodrigo se pavoneaba por la casa con el llavero del coche colgando de su dedo como una joya de la corona. Ninguno de ellos me miró lo suficiente como para ver la decisión que se formaba detrás de mis ojos. Después de la cena, me excusé temprano y fui a mi antigua habitación. Cerré la puerta en silencio, me senté en la cama y abrí mi portátil. No lloré. No me enfurecí. Ni siquiera temblé. Simplemente hice cálculos. Cálculos fríos, lógicos e implacables. Repasé los últimos 3 años de transferencias, cada pago de la hipoteca, cada contribución al préstamo del salón, cada depósito de emergencia disfrazado de solo por esta vez. 36 meses. 925.200 pesos. La suma parecía surrealista en la pantalla, una cantidad que podría haber cambiado mi vida pero que en cambio se había canalizado hacia la de ellos. Saqué la carpeta donde guardaba mis copias financieras, extractos sellados por el banco, confirmaciones de transferencias mensuales y, lo más importante, los documentos de la propiedad refinanciada que firmé 2 años antes cuando mis padres dijeron que me necesitaban en los papeles para asegurar una mejor tasa. En ese entonces, pensé que era inofensivo. Ahora, entendía exactamente lo que tenía: copropiedad, ventaja legal, poder. A las 12:15 de la madrugada, la casa estaba en silencio. A las 12:30, las luces se atenuaron. A la 1 de la madrugada, comencé. Esa noche, mientras todos dormían después de su perfecta Navidad, hice una última cosa antes de irme para siempre. Abrí Instagram, tomé 2 fotos y publiqué una historia que se mantuvo activa exactamente 24 horas, tiempo suficiente para que cada amigo de la familia, vecino y seguidor la viera y le hiciera una captura de pantalla. Primera foto, el par de calcetines de 40 pesos con la etiqueta roja de liquidación todavía pegada. Segunda foto, una captura de pantalla de una de mis transferencias mensuales claramente etiquetada como hipoteca mamá y papá, diciembre de 2024. Y debajo, escribí, palabra por palabra, 3 años. 925.200 pesos. Hoy recibí calcetines. Hoy dejé de pagar. Hoy empecé a vender la casa. Feliz Navidad de parte del cajero automático de la familia. Le di a publicar, apagué mi teléfono, salí por la puerta principal con mi maleta, me subí a mi coche y desaparecí. Para cuando salió el sol, esa historia ya se había compartido en todos los chats de grupo locales, en todos los grupos familiares, en el teléfono de todos los vecinos. La gente estaba bombardeando los comentarios de Rodrigo. Le estaban enviando mensajes de texto a mis padres. Algunos incluso estaban publicando las capturas de pantalla ellos mismos. Y cuando mi madre finalmente abrió esa caja negra debajo del árbol y se dio cuenta de que la casa ya estaba en lista para venta forzosa, bueno, digamos que su grito se convirtió en el sonido más famoso del vecindario ese año. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono brevemente. No esperaba paz, y no la obtuve. Las notificaciones llegaron al instante, llamadas perdidas, mensajes de texto frenéticos, mensajes enviados a chats de grupo, incluso mensajes de voz de parientes con los que no había hablado en años. No escuché los mensajes de voz, pero las vistas previas de los textos me lo dijeron todo. Mi madre había abierto el sobre. Había gritado. Había gritado tan fuerte que los vecinos llamaron para preguntar si todo estaba bien. Mi padre había exigido saber qué significaba esta traición.
Rodrigo me acusó públicamente de destruir la Navidad. Miembros de la familia extendida intervinieron con opiniones que se habían formado a los pocos minutos de escuchar la historia, seguramente a partir de la versión reescrita de mis padres. Pero los mensajes más reveladores fueron los de mi madre. Empezaron con incredulidad, pasaron a la negación y luego cayeron en espiral rápidamente hacia el pánico. Exigía explicaciones. Exigía gratitud por todo lo que habían hecho por mí. Exigía que volviera a casa para arreglar el desastre que había hecho. Afirmaba que no podían pagarme, que yo era cruel, que era una desagradecida, que no tenía corazón. Pero ni una sola vez, mencionó los calcetines, el Ferrari, los años de silencio mientras yo pagaba sus facturas, el sentimiento de derecho, la manipulación, la expectativa de que me sacrificaría sin fin mientras ellos vivían cómodamente. Miré mi teléfono por un largo momento, luego lo apagué de nuevo, no por ira, sino por paz. Finalmente habían visto la verdad expuesta en blanco y negro, notariada e innegable. Y yo finalmente había terminado de cargar con el peso que ellos pasaron años fingiendo que no existía. La Navidad había terminado. También mi papel en sus vidas. Mi ausencia no fue silenciosa. Las familias construidas sobre el sentimiento de derecho no se desmoronan en silencio. Explotan. No presencié las consecuencias de primera mano, pero los mensajes que se filtraron a través de amigos, parientes lejanos y conocidos en común pintaron un cuadro más claro de lo que jamás esperé. Mi sobre había detonado como una bomba legal en medio de su sala de estar. Los gritos, la conmoción, la negación, todo había sido inmediato y ruidoso. Pero las consecuencias se desarrollaron en olas lentas e inconfundibles. La primera ola golpeó cuando la compañía hipotecaria recibió mi notificación oficial de copropietaria. Sin mis pagos mensuales, la cuenta fue inmediatamente marcada. El préstamo del salón de eventos le siguió. En cuestión de días, mis padres habían recibido 2 avisos distintos exigiendo información actualizada sobre su responsabilidad financiera. Entraron en pánico. No tenían un plan porque nunca creyeron que necesitarían uno. Durante 3 años seguidos, construyeron una vida bajo la suposición de que mis ingresos siempre amortiguarían los suyos. Quítales el cojín, y cayeron rápido. La segunda ola fue el Ferrari. Lo habían financiado, por supuesto. Mis padres amaban la ilusión de riqueza más que la sostenibilidad, y Rodrigo amaba la gratificación instantánea aún más. Una vez que llegó el aviso de cobro, las matemáticas finalmente lo golpearon. Su coche de ensueño requería dinero real, dinero que ni él ni nuestros padres tenían. El pago del coche por sí solo era casi la misma cantidad que yo había estado enviando para apoyar el negocio. Sin mis contribuciones, los pagos se evaporaron. El Ferrari duró 28 días antes de ser recuperado en medio de la noche, presenciado por vecinos que filmaron todo el espectáculo. El vídeo circuló en línea. Rodrigo se convirtió en el hazmerreír local. La tercera ola fue el salón de eventos. Las reservas habían vuelto a disminuir, y las renovaciones a medio terminar del año anterior seguían sin pagarse. Los contratistas exigían los saldos. Los proveedores solicitaban la liquidación. Mis padres se esforzaron por cubrir todo, pero no pudieron. En menos de 3 meses, entraron en impago. El negocio cerró sus puertas en silencio. Sin anuncio, sin publicación de despedida, sin gratitud hacia los clientes que los mantuvieron a flote durante décadas. Solo una puerta cerrada y un letrero descolorido. Todos los años que pasaron invirtiendo dinero en apariencias terminaron exactamente como siempre terminan las ilusiones, vacías y olvidadas. La casa fue lo siguiente. Sin mis pagos, se atrasaron rápidamente. Intentaron negociar. Intentaron ganar tiempo. Intentaron pedir prestado a la familia extendida, que de repente no podía ayudar, ahora que la verdad sobre el Ferrari se había difundido. Finalmente, comenzó la ejecución hipotecaria. Perdieron la casa 6 meses después de esa Navidad. La vida que construyeron sobre mi sacrificio se derrumbó con la misma facilidad con la que esperaban que yo la sostuviera para siempre. Durante todo esto, ¿se pusieron en contacto para disculparse? No. Se pusieron en contacto para culpar. Los fragmentos que me llegaron siempre eran la misma narrativa, los abandoné. Arruiné la Navidad. Causé la devastación financiera.
Fui egoísta. Ni una sola vez mencionaron el dinero que les había dado. Ni una sola vez reconocieron los años que me dejaron ahogándome en silencio mientras ellos vivían cómodamente. En su versión de la historia, dejé de interpretar el papel que escribieron para mí, y eso en sí mismo fue el crimen. Mientras su mundo se derrumbaba, el mío se expandía. Por primera vez desde que conseguí mi trabajo, tenía el control total de mi propio sueldo. Mi primer acto fue simple, reemplacé mi coche moribundo por algo fiable. Nada extravagante, pero completamente mío. Luego, me mudé a un apartamento en un rascacielos con vistas a la Ciudad de México, un espacio lleno de luz, silencio y espacio para respirar. Lo amueblé con piezas de calidad por primera vez en mi vida, eligiendo todo intencionadamente, no solo porque era la opción más barata. Mis rutinas también cambiaron. Compraba en el supermercado sin revisar mi saldo. Aceptaba invitaciones a cenar. Viajé, no impulsivamente, sino con propósito, un viaje de 2 semanas a Tulum con vistas a la costa que lavaron años de agotamiento de mis huesos, un fin de semana en Monterrey para una conferencia financiera que reavivó mi ambición, una escapada espontánea a las barrancas del Cobre con Mateo, quien me había visto transformarme sin intentar controlarme o arreglarme. No derroché irresponsablemente. Simplemente viví de la manera en que se suponía que debía vivir alguien con mis ingresos desde el principio. Profesionalmente, prosperé. Liberada del pánico financiero silencioso que una vez saboteó mi concentración, asumí proyectos importantes y entregué resultados rápidamente. La dirección lo notó. Recibí un ascenso y una bonificación sustancial. Mis colegas me preguntaron cómo logré esa repentina transformación, sin saber que la respuesta era simple: había dejado de ser el cimiento no remunerado de la vida de otra persona. Ocasionalmente, surgían chismes sobre mi familia. Cómo se mudaron a un pequeño alquiler lejos de la ciudad. Cómo Rodrigo culpaba a todos menos a sí mismo por perder el coche. Cómo mi madre lloraba a los parientes sobre los hijos desagradecidos. Como mi padre insistía en que estaban empezando de nuevo, aunque nunca había aprendido a empezar desde algo que no fuera la negación. Pero no respondí. No participé. No corregí su versión de la historia. Que me pintaran como la villana si eso los hacía sentir mejor. Los villanos duermen bien cuando finalmente dejan de ser explotados. La sanación no requería su disculpa. Requería mi distancia. Y cuanto más me alejaba de ellos, más claro se volvía todo. No fui cruel. No fui desalmada. Fui libre. En los meses que siguieron a su colapso, el silencio se convirtió en el nuevo lenguaje entre nosotros. No un silencio pacífico, sino un silencio denso y contaminado. Del tipo que se forma después de que toda la verdad ha sido expuesta, después de que cada máscara ha caído, después de que cada mentira ha perdido su poder. Mi familia nunca se disculpó. Nunca reconocieron la verdad detrás de los 925.200 pesos, los años que pasé luchando en silencio para que ellos pudieran mantener comodidades que nunca se ganaron, el Ferrari que le regalaron a Rodrigo el mismo mes que afirmaron no poder pagar su propia hipoteca. Nunca dijeron: estábamos equivocados. En cambio, desaparecieron entre los escombros de sus propias decisiones, todavía hablando, todavía culpando, pero hablando a otros, culpando a otros, nunca a sí mismos. Y por primera vez en mi vida, su silencio no me dolió. Me liberó. Escuché cosas, por supuesto. Pequeños fragmentos de información me llegaban como restos de un naufragio. Se mudaron 2 veces en 6 meses, primero a un alquiler, luego a un lugar aún más pequeño más lejos de la ciudad cuando las deudas restantes del salón los alcanzaron. Mis padres insistieron en que era temporal, la misma palabra que usaron cuando me pidieron ayuda por primera vez. La misma mentira reciclada, pero ahora sin nadie que la creyera. Rodrigo volvió a casa después de perder no solo el Ferrari, sino también su credibilidad en línea. Había sido conocido como el chico del coche por un breve momento. Sin él, no quedaba nada que mostrar, nada que filmar. Su era de creador de contenido terminó de la misma manera que comenzó, con un brillo prestado que no era suyo desde el principio. La gente en línea nunca olvida la humillación pública. Su nombre se convirtió en sinónimo de sentimiento de derecho. No necesité añadir nada a la historia. Se arruinaron perfectamente sin mí. Mientras tanto, mi vida se estabilizó en algo tranquilo, hermoso y completamente mío.
Me despertaba sin pavor en el pecho. Revisaba mi cuenta bancaria sin prepararme para el daño. Hacía largas carreras por la ciudad, cocinaba comidas de verdad y leía libros por las noches en lugar de revisar hojas de cálculo de trabajo para averiguar si podía permitirme reparaciones o la compra. Mateo y yo desarrollamos algo real, no el tipo de relación basada en rescatar o arreglar, sino una construida sobre el respeto, el espacio y la elección. Él me vio a mí, no a la versión de mí misma abatida por la obligación y la culpa, sino a la versión que siempre había existido debajo, ambiciosa, aguda, constante. La libertad no se sintió como una venganza en el sentido dramático y cinematográfico. Se sintió sutil, casi silenciosa, la iluminación cálida en mi apartamento, una nueva planta prosperando en el alféizar de mi ventana, viajes de fin de semana sin culpa, cenas donde pedía lo que quería en lugar de lo que podía justificar. Se sintió como oxígeno después de años de aire viciado. Pero la venganza seguía ahí. En cada elección que hice por mí misma, en cada límite que mantuve, en cada silencio que guardé. La venganza no consistía en castigarlos. La venganza era negarme a que me arrebataran un día más de mi vida. Algunos parientes intentaron intervenir. Lo llamaron reconciliación, aunque nunca se trató de sanar. Se trataba de restaurar la conveniencia. Insistieron en que la familia debía permanecer unida. Insistieron en que todos cometen errores. Insistieron en que yo debería ser la persona más madura. Pero las personas que ofrecían este consejo eran siempre las que nunca habían sacrificado nada, las que creían que el sufrimiento te da una obligación moral, no agotamiento, las que se beneficiaban de mantener la paz, no las que pagaban el precio por ella. No les dije nada. Ni mi versión, ni mis razones, ni mis cifras. No necesitaba un jurado. No necesitaba validación. No necesitaba convertir a nadie a mi perspectiva. La verdad ya existía en los papeles, en los extractos bancarios, en los registros de recuperación de bienes, en los avisos de ejecución hipotecaria. Cualquiera que quisiera ver la verdad podía encontrarla. Cualquiera que prefiriera la mentira podía conservarla. De cualquier manera, yo había terminado. Una tarde, meses después de que todo se calmara, pasé en coche por el antiguo salón de eventos. No lo planeé, simplemente estaba de camino a una ruta de senderismo que Mateo sugirió. Las puertas estaban cerradas con candado. Las ventanas estaban oscuras. El letrero había sido retirado, dejando rectángulos blanqueados por el sol donde solían estar las letras. Redujimos la velocidad al pasar. Miré el edificio vacío, el lugar que inició mi espiral financiera y terminó mi relación con mi familia. Parecía más pequeño de lo que recordaba, frágil, incluso, como si en el momento en que el dinero dejó de fluir, el propio edificio hubiera exhalado y colapsado hacia adentro. No dolió verlo. No desencadenó recuerdos. No abrió viejas heridas. Simplemente confirmó lo que ya sabía, nada construido sobre el sentimiento de derecho sobrevive. La gente pregunta cómo es el cierre de un ciclo. Esperan escenas dramáticas, gritos, confrontaciones, disculpas, grandes momentos emocionales. Pero el cierre rara vez se parece a una conversación. El cierre es silencioso. Es cuando te das cuenta de que ya no esperas su disculpa. Ya no ensayas lo que dirías si llamaran. Ya no sientes la necesidad de justificar tus decisiones. Simplemente vives sin ellos. Y la vida se siente ligera. No recibí una disculpa. No recibí rendición de cuentas. No recibí reconocimiento. Lo que obtuve fue algo mejor, mi vida de vuelta, mi tiempo de vuelta, mi voz de vuelta, y la certeza de que si no me hubiera ido esa noche a la 1 de la madrugada con una maleta y un plan, todavía podría estar atrapada en una vida donde mis necesidades eran lo último. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos se ha disculpado sinceramente. Y he dejado de esperar porque algunas familias no se rompen, se rebelan. Y una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Perdieron la casa, el coche, el negocio y la comodidad por la que yo pagué. Yo no perdí nada. Lo gané todo. Y la verdad es simple, nunca he vivido mejor que ahora.